les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su amor y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que siempre permanece a favor de sus hijos. Tenemos la dicha y la bendición de un programa más de Altar Familiar. Gracias a Dios ya superamos los 180 programas por la misericordia del Señor, y creo que cada uno de ellos ha sido algo especial de parte de Dios a favor de nuestra vida, también de la de nuestra familia. Gracias al Señor, porque a través de estos medios, a través de las redes sociales, a través de esta página de Facebook, podemos llegar hasta su hogar, hasta su vida, y de esa manera también utilizarlo como la herramienta y el canal que Dios está utilizando para traer palabra fresca, palabra de bendición a favor de cada uno de nosotros. Así que sigamos disfrutando y sobre todo valorando, y no porque tenga que ver con nosotros, sino por lo que se hace en este programa, que tiene que ver con exaltar el nombre del Señor a través de las alabanzas, pero también el mensaje que cada ocasión Dios tiene para nuestra vida. El día de ayer, por ejemplo, el pastor Pedro Olvera nos dio la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Hoy tendremos una reflexión a través de los labios del pastor Luis Santos de Tepiapulco, unos breves minutos también compartiendo una enseñanza, algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Así que disfrutemos de cada programa y levantemos el nombre de Dios en alto. No estamos tratando de reconocer a un hombre ni a un nombre de programa, sino al único, al que adoramos, al que exaltamos y que se merece toda la gloria, es nuestro Dios. Así que vamos a iniciar ahora con el libro de Proverbios. Gracias a Dios terminamos de leer el libro de Salmos. Ahora vamos con Proverbios, y vamos a hacerlo con el capítulo 1, que dice de esta manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hollaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de los que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare con un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría,
no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Creo que estamos listos para poder adorar el nombre de nuestro Dios. Cada oportunidad que tengamos de exaltar a Dios, hagámoslo de corazón, porque Él se merece toda gloria, honra y alabanza al que es digno, al merecedor. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es único y es creador de todo el universo. Él se merece la gloria y la alabanza, y Él es el motivo de nuestra adoración. Así que juntamente con el grupo Alabanza, adoremos a ese Dios vivo y a ese Dios de poder. Enemigos huyan delante de ti, levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien se alegra en el Rey. Él es digno de gloria. Amén. Sobre este lugar, Poderoso. las tinieblas, Señor, caiga. Dios, Y a su nombre. Dígalo bien fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Vamos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien puede dar un fuerte grito de júbilo. Y a su nombre. Vamos, dígalo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos
tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tú eres el Rey. Exaltamos, Señor. Tu gloria descienda. Manifiesta tu poder. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Levante la mano todo aquel que tenga un Dios poderoso y diga gloria a Dios. Alguien puede decir aleluya. Alguien diga Cristo vive. Repita después de mí, poderoso. Vamos. Poderoso, vencedor, vencedor, hombre de guerra, hombre de guerra, León de Judá, León de Judá, y Cristo, vamos con gozo. Cristo, 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 el poderoso, el gran yo soy, Alfa y Omega, gran yo soy, Rey de Reyes, Salvador, Sanador, Emmanuel, Salvador, Cristo, 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 Cristo. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Alabamos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Hey! 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 Hoy vamos a confesar a nuestro Padre. ¡Aleluya! Llena nuestra vida, Señor. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llena de risa, mis labios de alabanza. Entonces di a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces di a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Vamos, gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y a su nombre. Somos libres porque la sangre de Cristo tiene poder. Poderoso.
vez más. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenada de risa, mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenada de risa, mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. ¡Vamos! Gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia. Me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Por siempre nos gozaremos en tu presencia. Que tu gloria caiga en esta casa, Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Rey y a su nombre. Te adoramos. ¿Sabe una cosa? Es un privilegio poder adorar al Rey y contemplar la hermosura de su santidad y contemplar la belleza de su majestad. Donde quiera que tú te encuentres, levanta tus manos al Rey y dile gracias, Padre, Te adoramos, Señor. porque el poderte adorar es una cosa inexplicable, Dios. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Tu gloria, Señor. Vamos, dígalo. Se descender. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad Reconociendo, Señor. y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía y santo, santo. Mi corazón se une a la melodía. Nuestro corazón te anhela, Señor. Una vez más, dile. Te adoramos. Qué dulce es estar en tu presencia,
contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Desciende con poder y gloria. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía. Nuestro corazón te canta. Nuestro corazón se une en adoración al Rey. Tú eres digno. Tú eres hermoso. Oh, tú eres santo, Dios. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía. Tú eres santo. Tú Oh, la tierra está llena de tu gloria. Oh, mi corazón te mi canta. corazón se une a la melodía angélica. Por siempre te canto. Por siempre te adoro, Padre. Llena mi corazón de tu presencia. Oh, gloria. Solamente Alabanza al que vive por los siglos. santo, levanta tu voz. Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Nos unimos. Qué bendición tan linda. No hay mejor privilegio y ni mejor oportunidad que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra. ¿Cuál es la diferencia de adorar por adorar y adorar en espíritu y en verdad? Es aquella adoración que se relaciona con nuestra vida. Eso es realmente lo que menciona la palabra, que deberíamos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Es algo que tenga que ver con los frutos de nuestra vida. No hay mejor adoración que aquella que va acompañada con nuestro testimonio, viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios. Creo que estos son los tiempos donde nosotros debemos rendir nuestra vida a Cristo en espíritu, alma y cuerpo. Y creo que cuando lo logremos, podremos entonces honrar a Dios y poder presentar un cántico nuevo a través de nuestro estilo de vida. Cuando hay alguien que está luchando porque en estas tres áreas de su vida quiere adorar a Dios, sin duda alguna, esta persona es aquella que constantemente tiene algo que decírselo al Señor y se lo dice cantando, pero es una alabanza que sale de lo profundo de su corazón y que es desbordada en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos esforzando nuestras vidas, nuestro ser completo, de tal manera que cada ocasión que tengamos la oportunidad de adorar a Dios, lo hagamos en espíritu y en verdad. Así que sigamos buscando el rostro de Dios a través de la adoración, y eso ha de provocar que los cielos se abran. Y no te vayas a asustar, ¿verdad? No te vayas a quedar, a admirar
cuando tú estés adorando a Dios en espíritu y en verdad, y Él empiece a obrar en tu vida, sanando tu cuerpo, sanando tu vida, sanando tu alma, porque en la alabanza hay poder. Vamos a pasar a una oportunidad de una reflexión. Tuvimos la bendición que pudiera estar con nosotros nuestro pastor Luis Santos de Tepiapulco, y le pedimos de favor que él pudiera compartirnos una pequeña reflexión a favor de nuestras vidas y también para todos aquellos que se han logrado conectar a su programa Altar Familiar. Vayamos y escuchemos esta reflexión que tiene que ver también con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Escuchemos esta reflexión y espero que sea de bendición para tu vida. Dios les bendiga. Es una bendición el poder transmitir. Gracias a Dios por la vida del pastor Pedro. Y para mí es una bendición el poder compartir en esta ocasión una parte de la Escritura, aprovechando el momento, el tiempo que Dios nos da. Quisiera en esta ocasión que juntos recibiéramos de parte del Señor lo que Él tiene para nosotros en esta ocasión. Y para eso quisiera compartirte una parte escritural que se localiza en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 11, donde Dios usara a este profeta para un propósito. Había una necesidad, había que el pueblo analizar la situación en la cual estaba viviendo, y todas las veces que leamos la Escritura, analicemos un poquitito el trasfondo y nos vamos a dar cuenta por qué es que Dios enviaba a los voceros, a los profetas, porque había una necesidad de fondo. Y bueno, hoy tenemos que reconocer que hay una necesidad personal, familiar, congregacional, a nivel mundial, y todavía Dios está manifestando su amor, su gracia, su misericordia. Permíteme leer esta parte escritural que para muchos es conocida. Dice de esta manera: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Quisiera que mantuvieras esta frase para poder recordar los días que vienen, lo que Dios quiere que hagamos. Y estoy hablando de la paternidad de Dios para ti, para mí, para cada uno. Para eso me gustaría compartirte la vivencia, la historia de una madre que tenía una necesidad, y esta madre compartió lo siguiente: estando en el hospital, en la espera de la habitación donde mi hija iba a ser operada de la vista, por supuesto angustiada, por supuesto estaba con mi esposo y de alguna manera estaban esperando que su hija fuera operada de la vista. Esta mujer dice que cuando estaba en ese momento le vino a la mente una parte escritural, y era esta, y dijo: pero si yo me la sé, ¿qué es lo que voy a aprender de esta parte escritural? Bueno, dice, pero la voy a leer. Y entonces tomó la Biblia, la empezó a leer, y dice que trató de pedirle a Dios: ayúdame a entender qué es lo que necesito. Y para eso necesitaba la paz. Necesitaba la paz. Mientras hojeaba su Biblia, pensó en esta parte escritural y empezó a buscar el pasaje conocido, preguntándose, por supuesto, si encontraría algo nuevo. Lo mismo que a nosotros nos sucede cuando tomas la Biblia. ¿Qué es lo que voy a encontrar? A lo mejor para muchos la había leído como esta mujer, pero al leer esta parte escritural, esta mujer se le cortó la inspiración. Porque cuando estaba leyéndola, empezó a decir: yo he leído esta parte escritural muchas veces. Y entonces recordó cómo el Señor, y empezó a recitarlo: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará. Fíjate bien, entonces, en ese preciso momento esta mujer dice que fue librada de la ansiedad, fue librada de la angustia,
fue librada al darse cuenta que el Dios vivo y verdadero la sostenía, la guardaba, la cuidaba y la empezaba a guiar más y más. Esta mujer se dio cuenta que Dios se ocupa de nosotros en este tiempo. Esto es exactamente lo que necesitaba esta mujer. Guardó silencio. La paz de Dios envolvió a esta mujer durante los momentos de la cirugía de su hijo. Y la historia dice que salió bien, protegido, y Dios manifestó su gracia, su misericordia en esta mujer. A través de la historia del profeta Isaías, el Señor le prometió a su pueblo que sería su pastor. El Señor prometió a su pueblo que los guiaría diariamente. Dios prometió que los consolaría. Yo me pregunto, ¿cuánta gente en este tiempo a nivel mundial es lo que necesitamos? Que nos guíe, que nos consuele, que nos fortalezca. Por lo tanto, tú y yo, al igual que la gente está necesitando de ese consuelo, podemos experimentar el consuelo de parte del Señor. ¿Sabes que Él te va a ayudar en tus ansiedades? Solamente descansa en los brazos del Dios vivo y verdadero. Él quiere tomarse en tus brazos. Él quiere decirte, yo estoy contigo. ¿Sabes que es el buen pastor? Pero ¿qué pide de ti? 3 cosas quiero dejar en tu corazón. Número 1, reconócelo como Señor y Salvador. Entrégale todo lo que Él te pide. Dile, Dios, hoy en este tiempo voy a encomendarme más y más. Número 2, vive para Él. Agrádale. No vivas ya como estás acostumbrado. Dile, Señor, a partir de este día, yo quiero que tomes el control absoluto en mi vida. Y número 3, habla con Él. Habla con Él, entrégale todo. Dile, Dios, no sé ni cómo comunicarme, pero hoy quiero depender de ti. Quiero en esta hora solamente dejar esto en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te fortalezca, que Dios te dé lo que necesitas. Permíteme hacer una oración por ti, dejar que la gracia de Dios invada tu vida. Padre Celestial, es una bendición el poder leer tu palabra. Permite que tu palabra llegue al corazón de cada persona. Permite que tu palabra quede sembrada y que cada gente que escuche, tú eres nuestro buen pastor. Permite que nos dejemos abrazar, cuidar por ti. Padre, que tu bendición se derrame, tu protección se manifieste y que podamos hablar más y más de ti. Gracias, Padre Celestial. Que la bendición de Dios se derrame en cada vida, en cada corazón, y que Dios sea glorificado. Dios les bendiga a todos. Agradecemos a Dios por la vida de su siervo, el pastor Luis Santos de la ciudad de Tepiapulco. Él está ahí pastoreando juntamente con la vida de su hijo. Así que les animamos a que se sigan esforzando y echarle con todo. Gracias a Dios, ellos ya se están organizando para las caravanas que se van a llevar en esa zona que es Tlanalapa, Tepiapulco, Ciudad Sagún, Apan y Emiliano Zapata. Así que estemos orando al Señor. Si alguien por ahí de los que están conectados está en alguno de esos lugares y quiere unirse, por favor no dude de hacerlo. Es tiempo de unirnos, es tiempo de concentrarnos todos y levantar el nombre de Dios en alto. Así que les motivamos a que si alguien está por ahí escuchándonos y está también en esa zona, únase a esta caravana de oración que va a ser el día 7 de noviembre, día sábado 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana vamos a dar comienzo ahí en la ciudad de Tlanalapa. Así que por favor motiva a otros y podamos unirnos a este tiempo de clamor a favor por la vida, por la salud y también por la paz de nuestro país. Bendiciones y gracias una vez más, Pastor Luis, por esta bendición de permitirnos, aunque sea una pequeña reflexión, pero sin duda alguna para más de uno ha sido de bendición. Quiero compartir esta frase que lleva por título decisión, determinación
y destino. Vuelvo a repetirlo: decisión, determinación y destino. Y esta frase dice de esta manera: el futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Sé determinado en alcanzar el destino que Dios te señaló. No temas decidir. Y esta frase está calzada con la cita bíblica de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 de la versión Biblia al Día. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Así que sigámonos esforzando. Nunca vamos a lograr algo si no aprendemos a tomar decisiones. Ya tomaste la decisión, ahora hazlo con determinación, porque con tu determinación vas a demostrar la fe que tienes en Cristo Jesús. Y entonces ahora sí puedes visualizar tu destino, porque tiene mucho que ver con lo que creamos y cómo actuemos. Es la forma como vamos a descubrir realmente cuál es nuestro futuro. Vamos a este valor de la semana, que es este valor es tan importante, la sinceridad. ¿Sí? La sinceridad, este valor ha de ser de bendición para nuestra vida. Y después de ello estamos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que tómate tu tiempo, comparte la liga, por favor, por favor, por favor, comparte la liga. Alguien más va a ser bendecido por el Señor. El tema que vamos a estar compartiendo es 7 características de un varón de Dios. 7 características del varón de Dios. Ese es el tema que vamos a estar disfrutando después de ver este valor que tiene que llevar por título sinceridad. Así que veámoslo y enseguida estaremos listos escuchando palabra de Dios. Libreta, lapicero, Biblia, y disfrutemos en la presencia de Dios lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La sinceridad no es algo que debes esperar de los demás. Es un valor que debes vivir para relacionarte con quien te rodea. No solo demostramos ser sinceros con nuestras palabras, sino que también a través de nuestras actitudes, cuando nos mostramos tal cual somos. Por eso, sonríe, abraza, perdona y ama sinceramente. Aprende a ser sincero. De lo contrario, terminarás engañándote a ti mismo. Gloria a Dios. Estamos listos para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Qué pasaría si no hubiera alimento para sus hijos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la dicha y la oportunidad de ser instruidos a través de la palabra? Es tan importante, y espero que después de tener ya más de 180 programas en este programa Altar Familiar, espero que no esté pasando así como que ya me aburrió. Como yo creo que deberíamos valorarlo. María era una mujer que aprovechaba al máximo cuando Jesús entraba a su hogar. Inmediatamente dejaba todo lo que estaba haciendo y se ponía a los pies del maestro para ser instruida a través de la palabra. La palabra de Dios es fundamental en la vida de cada uno de sus hijos. Así que creo que es importante que entendamos que la palabra de Dios siempre ha de traer edificación a nuestros corazones. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la fidelidad, Señor, que siempre has mostrado a favor de tus hijos. Aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia, aquí están los redimidos con la sangre preciosa a través de este medio, Señor.
que es a través de las redes sociales. Padre, permite que tu palabra pueda provocar en ellos una palabra poderosa, una palabra de edificación, una palabra de construcción a nuestras vidas. Ayúdanos a entender y valorar tus propósitos en nuestra vida. Permite que esta palabra sea de edificación, y también, si es necesario, la exhortación. Aquí estamos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que vamos a ver ahora es 7 características de un varón de Dios. Ese es nuestro reto. Ser como el Señor quiere que seamos. Esa es nuestra meta. Tenemos que vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Dios es un Dios exigente. Dios quiere lo mejor de ti, pero cuando Él exige a sus hijos es porque Él sabe que hay la capacidad de poder dar lo mejor de nuestras vidas para el Señor. Así que disfrutemos de este tiempo en la presencia del Señor, y vamos a leer primero de Samuel capítulo 13, el verso 13 al 14, primero de Samuel 13, 14, capítulo 13, versículo 14 del libro de primero de Samuel. Y dice así las Sagradas Escrituras: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vuelvo a repetir esta última parte. Se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ha mandado. Estemos listos ahí para poder estudiar y entender la palabra de Dios. Y en este versículo le está llamando la atención. Este versículo le está haciendo recordar que si Dios puede poder traspasar su gloria del varón de Dios, de un varón de Dios, de una mujer de Dios, puede ser traspasada la gloria a alguien más, o puede ser traspasada la gracia de Dios de alguien más, porque realmente el resultado tendrá que ser la desobediencia. Alguien que no está dispuesto a acatar, a obedecer, a someterse a la palabra de Dios, Dios toma una determinación y termina utilizando a alguien más que sí esté dispuesto a obedecer. Porque todo lo que dice, lo que tenga que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con obediencia. Sí, la obediencia es fundamental en todo esto, de tal manera que aún la desobediencia podría determinar que aquello que Dios te había confiado sea quitado y se lo dé a alguien más, se lo traspase a alguien más. Y esta es la experiencia que encontramos en estos versículos acerca de estos hombres que descuidaron la obediencia. Dejaron de obedecer a Dios y ahora está diciéndole: ¿sabes qué? Voy a quitarte lo que te confié, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien más que esté dispuesto a ¿qué? A guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Vamos ahora a Hechos. Voy a tratar de irme rápido porque son 7 características y quiero terminar. Hechos capítulo 13, versículo 17 al 22. Voy a adelantar algunos versículos. Estoy capítulo 13 del libro de Hechos, del versículo 17 en adelante, pero voy a leer el verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra, escucha esto, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio. Les puso aquí el dedito en la boca diciendo: ¿saben qué? Van a tener que guardar silencio, ¿sí? Con la mano. Dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les
dio una herencia, su territorio. Después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuánto? Por 40 años. Quitado ¿sí? Ustedes recuerdan la porción que leímos de 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí vuelve a utilizar el apóstol Pablo esa porción, esa experiencia que menciona en 1 de Samuel, el profeta Samuel y también el rey Saúl, es al que se le tiene que quitar aquello que se le ha confiado por dejar de obedecer. Sí, la desobediencia trae consecuencias de tal manera que si es necesario es que trasladar, transportar, transferir lo que Dios te confió a alguien más. Y es ahí donde el salmista David sale a relucir como un siervo que está dispuesto a honrar el nombre del Señor. Y cuando en la porción que leíamos, los que estaban leyendo la lectura de la ley, que eran los principales de la sinagoga, le dieron el lugar al apóstol Pablo y dijo: si hay necesario de exhortación, dele pues, ¿sí? Y el apóstol Pablo empezó a exhortar, compartiendo la experiencia de 1 de Samuel, contando la historia del pueblo judío, ¿sí? Y es ahí donde les tiene que recordar que la gloria, que la bendición que tenía el rey el rey Saúl, fue transportada a la vida del rey David, porque él desobedeció, porque no estaba dispuesto a acatarse a los mandatos de Jehová de los ejércitos. Y por eso el apóstol Pablo utiliza esta experiencia, esta historia del rey David y el profeta Samuel y el rey Saúl, haciéndole ver la importancia de poder ser obedientes a la voz de Dios, a los mandatos de Dios. Versículo 21, vuelvo a repetirlo, dice: luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de ¿quién? De Benjamín, por 40 años. Versículo 22. Quitado les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo. El apóstol Pablo empieza a compartir, haciéndoles ver la diferencia entre uno y otro. Y esta experiencia es que el testimonio que prácticamente de esta experiencia tiene que ver con el hijo, ¿sí? Que en este caso el rey David dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es ahí donde quiero poner el dedo en el renglón y hacer énfasis: quien hará todo lo que yo quiero. Si quieres repetir conmigo ahí donde estás en casita o estás viendo esta transmisión: quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y es ahí donde empieza esa genealogía de Jesucristo, que tiene que ver ¿qué? Con esa descendencia, porque alguien estuvo dispuesto ¿qué? A obedecer. La obediencia, así como la desobediencia trae consecuencias y trae maldición generacional, también la bendición tiene que ver con la obediencia. El que es obediente, la bendición de Dios posa sobre él, y también nuestras generaciones también son ¿qué? Bendecidas, porque alguien está dispuesto a obedecer. Entonces es importante. ¿Cuál es el tema de hoy? 7 características del varón de 7 características de un varón de Dios. Así que disfrutemos de este tiempo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, qué importante es entender que si nuestro corazón está íntegro delante de Dios, entonces vamos a empezar a fluir en la obediencia. El día domingo compartíamos acerca de cómo inician los problemas en casa cuando el corazón empieza a endurecerse, la sensibilidad empieza a invadir la vida, de tal manera que toda una familia completa está siendo perjudicada. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una vez más nos hace énfasis que ahí está el secreto. Ahí en el corazón realmente tiene que ver con todo lo que va a suceder más adelante. Quiero repetir el verso 22 del capítulo 13 de Hechos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, todo esto, si alguien quiere ser respaldado por Dios, si alguien quiere un ministerio, necesita dejarse mover por el Señor, pero en la obediencia. ¿A quién Dios le va a confiar cosas grandes y poderosas? A aquellos que realmente estén dispuestos a obedecer. La primera característica de un varón de Dios es que la humildad. Primero de Samuel, vamos rápidamente para allá. Primero de Samuel, capítulo 16, versos 10 y 11. Y aquí en este versículo dice de esta manera: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Sí, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya, palabra de Dios. ¿Quién era David? Era una persona que una de sus características era ¿qué? Humilde. Era una persona de campo, era una persona que tal vez pasó desapercibido en el llamamiento de sus hijos de Isaí para ser escogido el que iban a ungir. Sí, era tan sencillo Isaí que aparentemente no reflejaba, no aparecía, no podía estar ahí en la lista de lo que su padre creyó que podían llenar las características para el futuro rey que iba a ser ungido en ese momento. Pero aquel que no aparecía, aquel que no estaba en la planilla de los candidatos para escoger al rey de Israel, él estaba cuidando ¿qué? Ovejas. Pero Dios es tan lindo. Por eso nunca nos debemos de preocuparnos por promovernos. La mejor promoción de una persona es que seamos ¿qué? Humildes. Sí, no necesitas estar haciendo campaña para que la gente te vea y la gente te aplauda y la gente te reconozca. La mejor campaña de publicidad para alguien es ser ¿qué? Humilde. Este jovencito estaba en el campo cuidando las ovejas y el profeta Samuel dijo: ¿sabes qué? Ninguno de los que estaban en tu planilla tienen que ver con las características de un varón de acuerdo al corazón de Dios. Y es ahí donde digo: ¿tienes otro hijo? Digo: sí, pero él es pastor de ovejas. No importa, tráelo. Y dice la palabra que inmediatamente iba entrando a la casa, Jehová Dios habló al profeta Samuel y le dijo: ¿sabes qué? Unge, porque este es el varón que está de acuerdo a mi corazón. Voy a irme demasiado rápido. Segunda característica, ¿sí? Ya hablamos de la obediencia, pero ahora quiero mencionarlo como una característica. La primera característica fue ser humilde. Segunda característica, ser obediente. Y ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 14 al 20. Y dice de esta manera: y a David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl
y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué hizo David? ¿Quién era? Era un jovencito obediente. La obediencia, vuelvo a repetir, es algo bien vista por Dios y trae recompensa. Sí, le digo, ¿sabes qué, hijo? Vas a llevarle alimento a tus hermanos y vas a aprovechar para ver cómo están ellos. Y así como su padre le había dado instrucciones, él nunca dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no va alguien más? ¿Por qué no va alguno de tus criados? Pudo haber puesto 1000 pretextos, pero él era obediente. Tal vez en este momento alguien me está escuchando que podría ser un hijo, tal vez podría ser un empleado, podría ser la obediencia. Vuelvo a repetir, es bien vista por Dios, es respaldada por Dios. Así que es importante que tú y yo pongamos en práctica la obediencia. Lo que te manden a hacer, pon oídos prestos e inmediatamente, sí, ve y haz lo que se te está pidiendo. Pon esa actitud de obediencia. Dios te va a recompensar. Hazlo siempre pensando en Dios. Esta obediencia lo lleva a David a la oportunidad que sin duda alguna Dios lo estaba promoviendo. Sí, pues dijimos la primera característica, ser humilde. No importa dónde estés, Dios va a usar tu vida. 2, sé obediente. A todo lo que se te pida, hazlo pensando que al que le estás obedeciendo es a Dios mismo. Esta obediencia le estaba prácticamente acomodando todo para que el rey David, en este caso David, tuviera la oportunidad de poder ver la mano de Dios moverse. En la obediencia a instrucciones, Dios te va a dar la oportunidad de cómo ver la mano de Dios moverse de una manera muy especial. 3, era que un hombre valiente. ¿Cuál era la otra característica? Valentía. Ya vimos que la primera fue humildad, la segunda es obediencia, la tercera es ¿qué? Valentía. Primero de Samuel, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 24, y dice de esta manera: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Todo el ejército fue intimidado por este hombre llamado Goliat. Todos temían, todos corrían. Sí, versículo, ahora vamos al verso 32 y dice de esta manera: y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres todavía un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aún el rey Saúl estaba tratándole de hacerle ver, ¿sí?, al rey David o al salmista David que no estaba preparado para enfrentar a aquel hombre Goliat que estaba intimidando a todo el pueblo. Pero vuelvo a repetir, él era un hombre que valiente. Versículo, vamos ahora al verso que está más adelante, ¿sí?, donde nos habla y nos recuerda que David era un hombre que valiente. Del mismo capítulo 17, primero de Samuel, versículo 48, dice de esta manera: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Otra característica bien importante es que tenemos que tener valor. Nadie nos puede intimidar si Dios está con nosotros. La palabra de Dios en el libro de Josué nos habla y dice: esfuérzate y sé valiente. Los cobardes, escucha lo que estoy diciendo, los cobardes jamás van a poder ver la mano de Dios moverse en su vida, porque tienen miedo. ¿A qué? No lo sé. Pero cuando tú estás seguro que Dios está contigo,
No hay nada que te pueda detener, porque aún los retos más grandes los vas a lograr dejando que Dios tome el control en tu vida, para que de esa manera el poder de Dios pueda manifestarse haciendo cosas grandes y milagrosas y poderosas. Pero Dios está buscando hombres que valientes. Una característica más del varón de Dios es aquel que es que valiente, no para andar echando pleito, sino para poder estar listos para enfrentar los retos que Dios nos permita enfrentar con la ayuda de Él. 4, ¿sí? También otra de las características es que realmente declaró su dependencia en Dios, ¿sí? El salmista David era un hombre que dependía de Dios 100%. Él no hacía algo sin antes no haberlo consultado a Dios, y que él estuviera seguro que Dios iba a estar involucrado en aquello que él estaba tomando como decisión o iba a hacer. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Y dice así la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dependía 100%, no era su habilidad, no era su capacidad, no era lo que le habían dicho sus padres, era lo que Dios le había prometido, que él estaría a donde quiera que él fuera. Él tenía esa garantía, tenía la bendición de poder empoderarse de la presencia de Dios sobre su vida, para poder derribar cualquier adversario que se levantara y que quisiera intimidar al campamento y al pueblo de Dios. Sí, esa es que la cuarta. La primera es que humildad. La segunda, obediencia. La tercera, valentía. La cuarta, era una persona que dependía de Dios. Él sabía que Dios había hecho un pacto con él, pero también él había hecho un pacto con ese Dios de poder. Amén. La quinta actitud es, ¿sí?, que era un hombre que sacaba provecho de sus habilidades. ¿Sí? La quinta era que él reconocía que Dios había puesto dones y habilidades en su vida para poder ejercer la obra bendita de Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y dice de esta manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todas estas herramientas que enlistamos en este versículo que acabamos de leer tiene que ver con lo que a él se dedicaba. Él no quiso echar mano de las herramientas de otro. ¿Sí? Él dijo: yo tengo mi bastón, yo tengo mi honda, yo sé qué hacer con lo que yo he estado trabajando y son mis habilidades. ¿Sí? Ustedes han de recordar que el rey mandó a que le pusieran su armadura del rey, que se la pusieran a David. Pero cuando se la pusieron, literalmente no lo aguantó, porque era demasiado pesado, y fue donde dijo: ¿sabe qué? Quítenme esto, yo voy a hacer la obra de Dios con lo que Dios me ha dado. Algo que es una enseñanza muy grande este punto. A veces queremos las cosas que otros tienen, cuando nos olvidamos que es lo que ya Dios nos dio. Esas herramientas que Dios te ha dado son suficientes para ver la gloria de Dios moverse. Sí, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Si fue lo que sea, cualquier herramienta que sea, valórala y echa mano a la obra con lo que tienes. Basta ya de estarte lamentando de lo que no tienes, ¿sí? Y eso te impida hacer la obra de Dios. Dios se va a glorificar, porque hay algo que está claro, que no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, no es con honda, es con que Él venía en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien puede decir gloria a Dios ahí donde está, y eso es una grande verdad. Tenemos que echar mano de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas.
por más insignificante que sea, en las manos de Dios puede ser la arma más poderosa que puede provocar que derribemos a nuestros adversarios. Ahora vamos en la sexta. Vamos ya nada más por dos. La sexta característica era que David era un jovencito que aprovechaba oportunidades. Él estaba en el lugar indicado cuando surgía ¿qué? Una oportunidad. Y todos necesitamos oportunidades, pero a veces ni estamos en el lugar de las oportunidades, ni estamos dispuestos a andarlas buscando. ¿Sí? Una ocasión alguien me decía, oiga, ¿podría usted suplirme? Estaba yo pasando una situación de salud y no aceptó cubrirme esta persona para ir a predicar en lugar mío. ¿Sí? Me dijo, es que no, te invitaron a ti y eres tú el que eres invitado, yo no puedo ir en tu lugar. ¿Sí? Y cuántas veces yo le he agradecido a Dios por las oportunidades que he encontrado cuando alguien por X circunstancias no puede ir, no lo quiere hacer o X cosa. Yo digo, esta es mi oportunidad, voy a echarle. Y creo que esas oportunidades que yo he descubierto y las he aprovechado, he visto la mano de Dios moverse de una manera sorprendente. Sí. No importa que digan que soy el colado o como no hubo otro, pues ni modo, aunque sea este que le eche, no tengo problemas porque yo no voy para poner mi nombre en alto ni para que hablen bien de mí. Yo voy y me atrevo a asumir esa responsabilidad aprovechándola y poner el nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. Y son las veces que más Dios se ha manifestado ocupando el lugar de alguien más que debería estar ahí, pero que no aprovechó la oportunidad. Yo la aproveché y Dios fue el que se glorificó poderosamente. Sí, porque hay gente que es muy especial, que si no le invitan a él, él no va. Está bien, no hay problema, pero cuando hay gente que está buscando oportunidades, es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Si puedo ser útil en algo, aquí estoy. No estoy dispuesto a perder esta oportunidad. Séptima, ¿sí? Voy a leer la cita para que no quedemos sin la cita bíblica, y es 1 de Samuel capítulo 17, 49 y 50, y dice de esta manera: metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David en su mano, ¿sí? Sin tener David espada en su mano. ¿Sí? Las oportunidades siempre van a llegar y vas a tener que echar mano de lo que tienes. ¿Sí? No tenía una espada. Ustedes recuerdan que lo único que llevaba era su bastón, ¿sí? Su cayado, su honda, sus piedras, pero hasta ahí. ¿Sí? Y algo bien sorprendente fue que con el que le cortó la cabeza al filisteo fue con su misma espada de este hombre Goliat. No necesitó traer espada a él. Sí, tal vez te haga falta una herramienta para enfrentar al gigante que tienes enfrente. No te preocupes, podría estar por ahí. Ahorita echa mano de lo que tienes y Dios se va a glorificar. Séptimo, la séptima característica es, sí, terminó lo que inició. Y este es algo que siempre a mí me ha llamado la atención y me ha servido mucho en mi ministerio. Todo aquello que inicias, termínalo, a como dé lugar. No te acostumbres a dejar las cosas a medias, porque eso va a provocar en tu vida que te conviertas una persona mediocre. Termínalo. Pero es que ya me aburrí, termínalo. Pero es que, termínalo. Y si lo logras terminar, serás digno de confianza, porque todo aquello que inicias te has propuesto en terminarlo.
y Dios se va a glorificar también con personas que lo que inician lo terminan con la ayuda de Dios. Versículo 51 del capítulo 17 de primero de Samuel. ¿Sí? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, le acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Sí? Esta porción de la palabra, la vida de David, nos hace ver 7 características que tiene que tener un varón. Tal vez alguien diga, pastor, esa predicación fue para los hombres. No, también es para las mujeres, porque también hay mujeres conforme al corazón de Dios. Estas características son para hombres y para mujeres. Mencionamos en el tema que para varón, porque quisimos hablar de la vida de David. Pero tal vez tú eres una mujer que está sirviendo a Dios. ¿Quieres hallar gracia delante de los ojos de Dios? ¿Quieres ser conforme al corazón de Dios? Es muy sencillo. Yo siempre he dicho que el evangelio es tan sencillo que no necesitamos andar inventando cosas para poder lograr los propósitos de Dios. Sí, alguien apenas por ahí subió una imagen en el grupo que tenemos de la iglesia, y era un hombre que en su camisa escribió una frase o textos bíblicos para poder predicar. Él tal vez no tuvo para comprar una playera de las que hoy estamos utilizando en las caravanas de oración. Lo que él tenía a la mano era una camisa blanca y un plumón, y escribió en su espalda o en la parte de atrás de la camisa, escribió lo que Dios había puesto en su corazón para llevar el evangelio. En la parte de enfrente, de la misma manera, escribió un texto bíblico. Tal vez él no tenía para comprar una playera, pero sí tenía una camisa blanca que dispuso para escribir textos bíblicos, para que alguien pudiera leerlos y pudiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que tenía. Sí. Podría hablarte de muchas personas. Tal vez encontramos también a un hombre frente al mar rojo y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés volteó a ver y lo único que tenía en sus manos era una vara. Y fue suficiente esa vara para extenderla, porque no era la vara, era el poder de Dios sobre sus vidas. No era la onda, no era la piedra, era el poder de Dios sobre la vida de ellos. Eliseo se encuentra en la necesidad de poder regresar, pero encuentra un Jordán que necesitaba cruzarlo. Y dice la palabra que él tomó el manto. No era el manto, era la fe que tenía este hombre. Eliseo tocó las aguas y dice la palabra que las aguas se abrieron. Sí, aún tu sombra, si no, pregúntale al apóstol Pedro, aún su sombra fue útil, porque él creía que la unción de Dios estaba sobre su vida. No le daba tiempo de estar orando por uno, por otro. Entonces su sombra empezó a ser usada como en la herramienta para que la gloria de Dios empezara a moverse de una manera sobrenatural. Y enfermos eran sanos, aún con su sombra, con el manto del apóstol Pablo. No era el manto porque estaríamos cayendo en fetichismo. Era el poder de Dios que posaba sobre ellos. Porque cuando usaban el manto del apóstol Pablo, más de uno quedaba sano. No eran los 2 peces y los 5 panes. No era el puño de harina ni el poco de aceite.
Era lo que Dios quería hacer y demostrarte que es suficiente con lo que hoy tienes. Si yo tuviera, y esa es una frase que lo he escuchado en más de uno, sobre todo en los jóvenes. Si yo tuviera, con que me dieran una oportunidad, las oportunidades no te van a llegar si no las buscas y no las provocas. Sí, Dios se va a manifestar, pero necesitas ser un poco atrevido para poder provocar que en esas oportunidades seas considerado por la presencia de Dios y Él pueda manifestarse dándote la victoria en Cristo Jesús. 7 características. Primero, necesitas ser humilde. 2, necesitas ser obediente. 3, necesitas ser ¿qué? Valiente. 4, ¿alguien me recuerda la 4? La 4, se me estaba aquí pasando. La 4 era alguien que dependía de Dios en su totalidad. 5, ¿sí? Era alguien que aprovechaba sus habilidades que él había aprendido. 6, era alguien que aprovechaba sus oportunidades. Y la 7, todo lo que termina, lo termina. Todo lo que inicia, lo termina. Dios es bueno. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Solamente deja que Dios sea el que se glorifique de una manera muy especial. Inclina tu rostro y oramos al Señor ahí donde estás. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de permitirnos, oh Dios, poder ser útiles en tus manos. Tal vez queremos comparar con el salmista David, Señor, ni al caso, porque cada ministerio es diferente. Pero sí hay 7 características en las cuales hoy nos hemos enfocado para poder descubrir que tú puedes usar mi vida y puedes usar la vida de los que hoy están conectados. ¿Cuántas veces hemos pretextos y hemos puesto peros para no hacer tu voluntad? Ayúdanos a hallar gracia delante de tus ojos. Permite que la palabra que hoy hemos escuchado pueda ser esa palabra, Señor, que nos provoque y nos orille a cruzar aquella línea que nos ha detenido por mucho tiempo, que nos ha dejado de ver la manifestación de tu Espíritu Santo moverse. Padre, por favor, Espíritu de Dios, glorifícate y permite que este tiempo en el cual hemos escudriñado la palabra sea, Señor, la palabra que tanto estábamos esperando para poder levantarnos y poder seguir adelante con la ayuda tuya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, termina de hacer lo que iniciaste a través del mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vayamos a este valor de la semana y enseguida estaremos despidiendo este programa Altar Familiar. La sinceridad no es algo que debes esperar de los demás. Es un valor que debes vivir para relacionarte con quien te rodea. No solo demostramos ser sinceros con nuestras palabras, sino que también a través de nuestras actitudes, cuando nos mostramos tal cual somos. Por eso, sonríe, abraza, perdona y ama sinceramente. Aprende a ser sincero. De lo contrario, terminarás engañándote a ti mismo. Qué bendición tan linda poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Son tiempos gloriosos. Podemos sentir la presencia de Dios en este lugar, provocando que aquel que en su momento pareciera ser que ha encontrado barreras y obstáculos, a través de esta palabra dice: sí se puede, sí lo voy a lograr, sí me voy a levantar. Porque muchas veces hemos creído que podemos depender de lo que tenemos. ¿Y cuántos nos hemos llevado la sorpresa que no podemos ver más allá? Porque nos hemos enfocado solamente con lo que sí tenemos. Y cuando Dios quiere obrar, sí, es aquel que
se mueve es aquel que hace las cosas sin tenerlas. Alguien dijo, jamás el dinero va a determinar qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Tú que estás batallando con tu salud, tú que estás enfrentando una situación de enfermedad, aquí han llegado hasta este programa varias peticiones. Vamos a orar a Dios, pero yo creo que tengas que reflexionar un momento antes que oremos, porque tu fe no está puesta en un doctor, tu fe no está puesta en una receta médica. El día domingo, nuestro hermano Rafael de San Agustín Tlaxiaca me dijo, por favor, oremos por nuestro hermano Mario. Y lo vamos a seguir haciendo, porque Mario necesita un toque de Dios en su cuerpo. Pero no trates de que tu fe mengue, no trates de quedarte en esa cueva solamente viendo tus circunstancias. Es cierto que el dolor es demasiado. Es cierto que la falta de respiración, porque el aire no te llega hasta tus pulmones. Y eso es lo que te intimida, eso es lo que te hace pensar de una manera diferente. Yo quiero que quites tu mirada de tus circunstancias y voltees a ver al que está en la cruz del Calvario a tocar tu cuerpo. No fue en vano ese sacrificio. No fue en vano las llagas del Maestro. ¿Crees que no es suficiente para ver un milagro de Dios? Es necesario levantar nuestra mirada al madero, porque Él ha de hacer esa obra perfecta. Vamos a orar a Dios. No sé qué posibilidades tengas de doblar tus rodillas ahí donde estés, pero quiero que lo hagamos. La primera característica que vimos hoy fue humillarnos, y vamos a doblar nuestra rodilla ahí donde estamos y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que se glorifique. Para entrar al arca de Noé, los animales tuvieron que agachar su cabeza. Yo no sé cómo le hizo la jirafa, pero sin duda alguna la jirafa entró de rodillas y con la cabeza agachada. Pero esa jirafa se propuso no quedarse fuera. Sé que no es mucho lo que Dios está pidiendo de ti. Tal vez lo que Dios está pidiendo de ti es que dobles tus rodillas y agaches tu cabeza y reconozcas que sin Dios no lo vas a lograr. Que sin Dios es imposible salir adelante. Dios es el único que puede darte lo que nadie más te ha dado. Clama a Dios y empieza por aprender a humillarte delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, cuando nos hincamos, Señor, es una actitud de humillación. Sé que podría estar hincado, Señor, y mi corazón tal vez endurecido, pero es una reacción, Señor. Es una forma de poder demostrar que aún hoy mi corazón lo humillo delante de ti. Hoy, Señor, reconozco que no hay nadie más grande que tú, oh Dios. Tú que eres ese Dios de poder y de misericordia. Nadie más grande que tú. La respuesta a mi necesidad eres tú. La respuesta a mi aflicción eres tú. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio. Padre, aquí estoy delante de ti. Anhelo, Señor, hallar gracia. Anhelo, Señor, ser perdonado. Pero también puedes tocarme si quieres. Puedes tocar mi cuerpo también. Y aquel milagro de aquella enfermedad que últimamente hemos estado batallando, tú puedes sanarme ahora mismo. Clamo por los que están en cama. Clamo por aquellos que los médicos, Señor, les han dicho
que ya no hay esperanza, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del adversario. Obra en sus vidas y demuéstrale que es suficiente con el que nos humillemos y reconozcamos que la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para perdonar, pero también para traer sanidad a los cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición tan linda después de este tiempo de oración, después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Solamente lo único que te puedo recordar: no pierdas la fe en Cristo. Lucha. Sí se puede con la ayuda del Señor. Mañana jueves 7 de la noche, una vez más en este su programa Altar Familiar. La insistencia de compartir la liga es porque estoy seguro que si para mí es una bendición este programa, ¿por qué no darle la oportunidad? No me cuesta nada compartir la liga y permitir que alguien más sea tocado por su Santo Espíritu. Dios te bendiga, bendiciones. Seguimos trabajando en las caravanas de oración, que son una bendición bien linda, ir ciudad por ciudad, municipio por municipio, declarando que Hidalgo es comprado con la sangre de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestro siguiente programa, Altar Familiar. Bendiciones a todos.